Amado Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos una vez más a través de esta plataforma con nuestras hermanas. Al otro lado, Señor, de su celular, de su laptop. Gracias, Señor, por la fidelidad de ellas y porque han estado fieles, dispuestas, Señor, a aprender, quizás, Señor, aún con el cansancio, esforzarse y seguir aprendiendo. También por aquellos que en medio camino quizás no han podido continuar por fuerzas mayores de estudio, de trabajo. Y ruego, Dios, que nos permitas aún alcanzar a aquellos que, Señor, también no pueden quizás llevar estos cursos. Pero gracias por este semestre, gracias por los que han estado y gracias por tu fidelidad, Señor, en tu provisión. Y te ruego, pues, Señor, que permitas que estemos terminando bien. También bendigas lo que hoy vamos a hacer aquí en esta clase y en las otras clases, Señor. Rogamos que tú dirijas todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada iniciamos el tema de los primeros años de Israel, ah, que consta pues de Éxodo, Deuteronomio. Nos hubiese gustado quizás terminar al menos el Pentateuco, pero el tiempo pasa volando. Dios mediante vamos a tener una segunda parte de este curso, pero hablamos sobre Éxodo, estuvimos tratando acerca de, les di dos bosquejos acerca de Éxodo, estuvimos viendo bastante de lo que trata el libro y bueno, cómo Dios liberó al pueblo de la esclavitud. También estuvimos viendo el enfrentamiento del Señor con los judíos, perdón, con los egipcios que se negaron a dejar salir al pueblo de Israel. Y hablamos también del cruce del pueblo de Israel desde Egipto hasta el Sinaí. Estuvimos viendo esto. El pacto de Dios con Israel. Y bueno, es a donde vamos a estar entrando, que por factor tiempo no pudimos avanzar. El pacto de Dios con Israel. El Señor se caracteriza por hacer muchos pactos con con el hombre, particularmente con el pueblo de Israel. Hay un pacto con Noé, hay un pacto con Abraham, hay un pacto con la nación de Israel. Hay una diferencia entre el pacto del pueblo de Israel y el pacto con Abraham. Y cabe mencionar que también hay, pues, muchos llaman el pacto palestino, y el pacto palestino tiene que ver más con la tierra, el pacto de Israel con la nación. Vamos a ver el pacto de Dios con Israel basados en Éxodo 19:24. La religión de Israel era una religión revelada. Las creencias de Israel no eran basadas en las religiones de la gente que estaban alrededor de ellos, sino más bien les llegaron directamente de Dios. Las prácticas religiosas de Israel eran a veces parecidas a las de las otras naciones, pero había grandes diferencias teológicas, partiendo porque las demás naciones eran de religiones politeístas, es decir, tenían muchos dioses a los cuales adoraban, y el pueblo de Israel era monoteísta, solo tenían al Dios Yahvé, al Dios vivo y verdadero. Dios les dijo a los israelitas exactamente cómo tenían que adorarle a Él. Esta es otra característica que tiene la adoración hebrea o la adoración aún judeocristiana, y es Dios nos dice cómo hacerlo, no el hombre inventa cómo adorar a Dios, el único Dios verdadero. También les dijo cómo ellos podían recibir el perdón de su pecado. Es otra característica también de la religión judeocristiana. Anteriormente, Dios había hecho un pacto con Abraham y su familia, pero en el Sinaí Dios hizo un pacto con Israel como nación. Él había salvado a Israel de Egipto. Su plan era hacerlos una nación santa para llevar a cabo su misión salvadora. La única manera de poder tener una relación correcta con Dios era mediante su pacto. Si Israel obedecía las leyes de Dios, continuarían siendo un pueblo especial, santo y separado para Dios. Serían muy distintos a los pueblos que los rodeaban. Y cabe recalcar allí, el otro día estaba viendo un pequeño video sobre un filósofo cristiano y era chileno. Lo estaban entrevistando en un programa secular, pero solamente porque pensaban que era filósofo y no
no tenía pensamientos cristianos. Y él decía, pues, que uno de los rasgos, una de las características del pueblo o de la religión cristiana es que no se parece a las demás religiones. Había una periodista que decía, todas las religiones tienen algo en común y se parecen. Y el filósofo decía, pues eso es mentira, eso no es así. Y se reía, ¿no? La periodista mujer, pero le explicaba a él y decía, ¿por qué Jesús fue único también? ¿Por qué Jesús era distinto? Porque era judío. La mujer decía que Jesús Jesús caminó, estuvo también en otras religiones, estuvo en el Oriente, estuvo en la India, decían, estuvo en Egipto, aprendiendo las otras artes de esos pueblos. Y el filósofo decía, no, eso no es cierto, porque él era judío. Y si uno revisa la historia judía, los judíos son celosos. Los judíos se aíslan del mundo. Los judíos no comparten nada. Si Jesús tuviese algo de hinduismo o algo de budista, él también hubiera enseñado o se enseñara en la Biblia, hubiese él enseñado en sus sermones acerca de la meditación, acerca de la reencarnación, acerca del yoga, prácticas que pues no están descritas en la Biblia. Y eso es porque el pueblo de Israel era un pueblo distinto, un pueblo separado, un pueblo único, característica que también le permitió preservar la palabra de Dios de una manera incontaminada, la palabra de Dios de manera fiel, incorruptible, porque era una nación que no tendría que mezclarse con otras naciones, aunque sabemos muy bien que también tuvieron idolatría, adoración en su historia con otros paganos, pero no se mezcló la escritura con esas adoraciones, porque siempre había un divorcio, una separación. Y una de las características de este pacto de Dios con Israel son los 10 mandamientos. Las leyes más importantes para los israelitas eran los 10 mandamientos. Estos les enseñaban cómo debían relacionarse con Dios. La mayoría de estas leyes son morales, es decir, que declaran lo que es bueno y lo que es malo. Los 10 mandamientos le enseñaban a Israel cómo relacionarse con Dios y con los demás. Los 10 mandamientos le señalaban a Israel cómo relacionarse con Dios y con los demás. El Nuevo Testamento les enseña a la gente a seguir los 10 mandamientos. Hay quienes señalan que pues en el nuevo pacto ya el viejo pacto está deshecho y no se debe de guardar los 10 mandamientos. Nosotros, como por registro de la Escritura, encontramos que Pablo cita los mandamientos en sus cartas, a excepción de guardar del día de reposo. Los creyentes que practican las enseñanzas del Nuevo Testamento guardan el principio del día de reposo para tomar tiempo para descansar, pero no están bajo la ley del día de reposo. Cabe mencionar, mis amados hermanos, que una señal del pacto de Dios con Abraham, la señal del pacto de Dios con Abraham es la circuncisión. La señal del pacto con Israel como nación, ¿cuál es la señal? Es el día de reposo, el Sabbat. Esa es la marca del pacto con la nación de Israel. Es por eso que como señal no lo guardamos de manera literal, porque no estamos en el viejo pacto, no somos parte del pueblo de Israel. Los otros mandamientos sí son universales. Sin embargo, el principio del mandamiento sí está y lo practicamos. Es apartar un tiempo para descansar, es apartar un tiempo para estar con el Señor, de buscarle en un tiempo devocional, pero también buscarle en el día que es el primer día de la semana para poder alabarle y congregarnos como iglesia. Recuerde que esa ley significa que la gente tenía que permanecer cerca de su casa todo el día y ni siquiera podían prender el fuego. Un hombre fue apedreado por recoger leña en el día de reposo. Pero en el Nuevo Testamento Pablo enseña que todos los días son santos para el Señor. Amén. Todos los días. Los mandamientos eran únicos porque exigían la adoración de un solo Dios verdadero. Esto se llama monoteísmo. Las naciones alrededor adoraban a muchos dioses y hacían ídolos para representarlos. Pero Israel no lo hacía porque eran distintos a otras naciones, puesto que ellos conocían al Dios vivo. Los demás tenían al Dios muerto. Esa es la alusión cuando se menciona el Dios vivo y verdadero. Que el Dios de Israel es un Dios de verdad, es un Dios vivo.
un Dios con el que te puedes relacionar. Los demás dioses son solo estatuas, son solo invención de hombres. Las leyes, además de los 10 mandamientos, Dios les dio a Israel numerosas leyes para la vida diaria, vida exclusiva de Israel. Esas leyes les enseñaban a vivir como la nación de Dios y los protegían de la autodestrucción, porque no solamente eran leyes para preservar la línea judía, porque no tenían que mezclarse en parentesco con otras naciones, pero también habían leyes sanitarias para evitar pues caer en plagas, en contaminación de peste. También habían leyes de derecho para proteger a las viudas, a los huérfanos, para proteger también a aquel que era acusado falsamente. Entonces, obedeciendo las leyes de Dios, demostraban que ellos eran su pueblo santo y que respetaban los valores de Dios. Dios mandó a Israel que evitara ciertas costumbres perversas, muchas de las cuales eran comunes entre la gente que vivía a su alrededor. Los egipcios, por ejemplo, se casaban entre hermanos y sacrificaban animales a los ídolos. Los cananeos mataban a sus hijos y les ofrecían como sacrificio a sus dioses, en especial al dios Moloch. Luego tenemos también aquellos que practicaban o tenían relaciones sexuales con rameras como parte de su religión. Esto era al dios Baal, a la diosa Astarot. Las leyes de Dios que Dios dio a Israel hacían un gran contraste con estas religiones paganas. Prácticamente la adoración a Dios de Israel era una adoración que implicaba que tu cuerpo era para Dios, que tus hijos son para Dios, que la vida es importante, que tienes que seguir ciertas leyes en el hogar, el orden. No era una adoración simplemente donde divorciabas, ibas al templo o ibas a buscar a Dios y te olvidabas del resto de tu vida. No, la adoración a Dios tiene que verse de una forma integral. Por eso habían leyes específicas para cada área. Y no como lo practicaban las otras religiones, que se casaban entre hermanos. En la ley estaba que no podías ver la desnudez de tu hermano. En la ley estaba que se tenía que, aún si en caso un hombre accidentalmente hacía que una mujer abortara, sea por un golpe o sea por un accidente, eso se juzgaba también en las leyes de Israel. También se promovía, pues, dice la escritura, no adulterarás. Esto es ser fiel y no estar practicando el desenfreno en la relación, no codiciarás. Es parte también de los mandamientos. Entonces, las leyes de Dios no solamente eran para adorarlo a Él, como todos sabemos, de una forma vertical, sino también era en una forma horizontal, no solo para llevarse bien con el prójimo, sino también para el bienestar. Un país o una nación se rige bien cuando tiene leyes definidas. Y cuando sus leyes son más fuertes, la nación es más fuerte. Cuando las leyes son débiles, la nación es débil. Por eso no nos sorprende de que nuestros políticos estén robando, estén matando, estén abusando con su poder, porque las medidas disciplinarias de nuestras leyes peruanas son muy endebles, muy débiles. Por eso hay violadores, por eso hay homicidas que matan a... ¿Por qué? Porque las leyes son muy baratas. Entonces, recuerde esto, ¿no? Igual para la casa. Si en las casas las leyes también son pobres, la casa o la familia también es pobre. No estoy diciendo que esto que se convierta en un legalista, claro que no. Dios sacó de la esclavitud a los israelitas y quería que ellos mostraran bondad con los pobres y oprimidos. Podemos ver esto en las leyes que les dio sobre la cosecha. ¿Recuerdan a Ruth? Los segadores debían dejar caer algunas espigas mientras cosechaban y de esta manera los pobres podían recogerlas. Asimismo, los israelitas debían ayudar a los débiles. Dios ordenó también honrar a los ancianos y hacer siempre lo correcto con otros. Debían respetar toda vida humana y ser honestos. Qué interesante, ¿no? Y esto es algo que nosotros como cristianos también debemos de practicar, el principio de ser generoso, en pensar en alguien más.
Yo no sé si usted en su presupuesto incluye esto. Quizás usted gana su sueldo y de repente saca su diezmo, su ofrenda misionera y ya está, ¿no? O su promesa también y listo. Entonces usted dice, bueno, eso ya es para Dios. Y luego lo demás, para los demás necesidades, las necesidades que hay. Pero he aprendido, se lo digo de forma personal, y estoy aún aprendiendo, a siempre canalizar un dinero, algo, no es mucho quizás, pero para alguien. No sé quién será, pero para alguien. A veces aún cuando voy a un lugar, usted siempre se va a encontrar con alguien que sube al carro o con alguien que está en la calle con un bebé cargado. Siempre se los va a encontrar. Y uno a veces, si no lo ha premeditado, si uno no se ha preparado con anticipación porque sabe que se los va a encontrar, pues va a tener un pequeño problema. Y ese es que, y ahora es molestoso esa persona que sigue pidiendo o también usted dice, no tengo, porque no se preparó. Entonces siempre lleve algo, una fruta, lleve algo. Me lo voy a encontrar con alguien que necesita, así que se lo daré. No se lo daré a todos, pero por lo menos a algunos. Siempre aparte algo para la necesidad de otro. No sé, el Señor puede guiarle a usted luego para apoyar a alguien. Y es lo que practicaba el pueblo de Israel. No recogían lo que caía de la cosecha. La hoz pasaba entre lo que recogía, lo que cayó no se recoge. Lo que subían al burro y por ahí caía algo no se recogía. Eso era para los necesitados. Dios enseñando a su pueblo compasión, enseñando a su pueblo generosidad, enseñando a su pueblo pensar en el otro. Y esto es algo que también podemos hacer. Conozco personas que juntan ropa que ya no les queda a sus niños, por ejemplo, y lo donan a personas. O personas que siempre tienen este deseo de ayudar a otros. ¿Y por qué debemos hacerlo? Porque eso es lo que hace también nuestro Señor. Bueno, ahí lo dejamos. Ayudar a los demás. Parte de la ley, parte de lo que encontramos en Éxodo, y que usted quizás leyendo Éxodo le ha gustado muy bien, hasta que, hasta que subieron al monte Sinaí, Dios dio las leyes, pero luego empieza una narración sobre la descripción de la construcción de los materiales del tabernáculo, y usted dice, ajá, no puede ser lino torcido, azul, púrpura, carmesí, láminas de oro con bordado de manzanas y querubines, y usted, ya, ahí nomás, ya no lo quiere leer, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Es que quizás nos queremos saltear este segmento de Éxodo 25 al 40, porque es un poquito pesado. Pero si usted dedica a hacerse un tiempo y consigue quizás un libro del tabernáculo que le pueda describir, como llevamos un estudio los días jueves en la iglesia, va a encontrar el simbolismo bíblico de Cristo en el tabernáculo. Los egipcios tenían muchos templos, pero Israel tenía solo un lugar de adoración. Bezaleel y Aholiab estaban encargados de construir el tabernáculo. Estos hombres estaban llenos del Espíritu de Dios y de conocimiento. Muchos otros laicos les ayudaban con el trabajo. La gente daba numerosas ofrendas y materiales para el edificio. Esto es tabernáculo. Dios habitaba en medio de su pueblo. Cuando se dice que y el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, es la misma idea. Dios se tabernaculizó, es la palabra habitó también. Cristo en medio de los hombres, se hizo carne. Su tabernáculo era su cuerpo. Ahí está, bueno, para que usted pueda, lo menciono solo para recordarlo. Entonces, muchos hombres le ayudaron a los dos especialistas, Bezaleel y Aholiab, y pues ellos fueron los maestros. El tabernáculo en sí era de 13 metros de largo por 4 metros, .6 de ancho. Se componía de dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. La entrada al lugar santo daba al este, por lo cual el sacerdote entraba por la mañana con el sol saliente. El lugar santo era de 9 metros por 4.6 metros. Un velo o cortina gruesa separaba desde el lugar santísimo, que era un cuadrado perfecto. El lugar santísimo, pues aquí había una división. La primera parte, por donde entraba el sacerdote, era el lugar santo y la segunda parte era el lugar
santísimo. El lugar santo era rectangular y el lugar santísimo era cuadrado. Perfecto. Alrededor del tabernáculo había un patio o área abierta con una cerca. Y esa es esta, el patio. Está aquí. Había allí pues un patio, dice aquí. La cerca medía de 137 metros de largo y una entrada de 9 metros de ancho. Dentro de esta cerca estaba el altar donde la gente traía sus sacrificios. Entre el altar y el tabernáculo había una fuente grande de bronce. Ahí los sacerdotes se lavaban cuando se preparaban para ofrecer los sacrificios. Y vemos nuevamente, aquí está la puerta, entraban, aquí degollaban al animal y sacrificaban las partes del animal que le correspondían, otras partes del cuerpo del animal eran llevadas para el sustento de los sacerdotes. Aquí también era el lavacro, donde la gente se lavaba sus manos, o los sacerdotes, perdón, se lavaban sus manos. Luego con la sangre del cordero entraba el sumo sacerdote cruzando el velo y la puerta del tabernáculo, cruzando el velo del lugar santo al santísimo y lo derramaba en el altar de propiciación. Bueno, eso es para otro curso. Al lado derecho del lugar santo, la mesa del pan para los sacerdotes, al lado izquierdo el candelero de oro y enfrente el velo del lugar santísimo estaba el altar del incienso. Los elementos, los accesorios o muebles dentro del lugar santo. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo, era el único mueble que se encontraba en el lugar santísimo. Ese era el objeto más sagrado en Israel. Había 2 figuras de querubines de oro, seres celestiales, sobre la tapa del arca. Sus alas se extendían sobre el propiciatorio, haciendo esta forma. Este propiciatorio recordaba a los israelitas de la presencia de Dios. A diferencia de las naciones pecadoras, los israelitas no tenían imagen de Dios, pero su gloria, que en hebreo es kabod, presencia fuerte, estaba en el tabernáculo. Esto es algo que hay que remarcar, ¿no? Nosotros, los cristianos, tenemos aún este trasfondo judío, porque nosotros no tenemos una representación de la imagen de Dios. No la tenemos. Cristo en carne fue la revelación de la gloria del Padre. Pero tampoco tenemos a Cristo. Por más que lo dibujan con barba, lo dibujan de ojos azules, con cabello largo, con, no sé, con su túnica blanca y su franja verde, perdón, franja roja o su franja azul. Pero no tenemos esto. Esto es desde los judíos. Los judíos no tenían. Y el Señor siempre en celos, por medio de los profetas Isaías y Jeremías, reclamaba: ¿qué viste? Dice, ¿qué señal viste? ¿Qué imagen viste? ¿Qué sombra viste cuando me presenté en el monte Sinaí? ¿Viste algo? ¿Figura? ¿Algo? ¿Sombra? No viste nada. Entonces, ¿por qué me tratas de representar con algo que yo no soy? El Señor reclama mucho eso. El Señor considera ofensa que el hombre lo compare a una imagen. Le diga, ese es Dios. Con el transcurso del tiempo, se guardaron en el arca los siguientes objetos, en el arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo. Los 10 mandamientos, las tablas, que era la copia que hizo Moisés, una vasija con el maná para el recuerdo. Lo interesante que hay que recordar que el maná, ¿recuerdan ustedes cuánto tiempo de duración tenía el maná? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuánto tiempo duraba el maná? Tenía una fecha de caducación en su bolsa. Diario. Era diario, ¿no es cierto? Solo 24 horas. 24 horas, sí. Tenías que un día consumirlo ese día. Ya no podías guardártelo para mañana. Tenías que aprender de que Dios te da el sustento de cada día. Pero ¿cómo una vasija con el maná pudo durar mucho tiempo en el arca del pacto? Bueno, es la presencia de Dios garantizando que tu sustento va a ser permanente. No va a podrirse, no va a faltar, está allí como testimonio. Este era el único maná que en el arca del pacto no perecía o no se pudría, no se gusanaba, ¿no? La vara de Aarón era otro objeto, la vara de Aarón que floreció como testimonio del liderazgo que Dios escogió, porque Dios escogió la familia de Aarón
no a otros de Leví. Otra era una copia del libro de la ley. Ya esto fue cuando Moisés, al despedirse, redactó estos libros, que lo conocemos como el Pentateuco, pues también fue incluido en el Arca del Pacto. El sumo sacerdote de Israel entraba en el lugar santísimo solo una vez por año. Esto era en el día de expiación. Nunca olvidemos ese día. Se paraba ante el arca del pacto y allí ofrecía el sacrificio de sangre por los pecados de la nación de Israel. El tabernáculo indicaba que el Señor, el santo Dios de todo el universo, quería encontrarse con el pueblo, pero la gente tenía que arrepentirse y llegar a él por la fe. También el tabernáculo señalaba que la gente debía venir a Dios de modo que él indicó que lo hiciera. No podían nada de lo que, todo lo que vemos en el tabernáculo, desde su edificación, desde los elementos que se usaron para su construcción, desde las medidas, desde el material para los muebles, desde la posición donde iban a ubicarse, todo fue diseñado por Dios, todo fue planeado por Dios y ejecutado por los siervos que ya mencionamos, Bezaleel y Aholiab. Nada fue invención de ellos o de Moisés, se le ocurrió a Moisés. Aún en el altar de incienso, las especies aromáticas que se tenían que mezclar, esta era diseño de Dios, esto era idea de Dios. ¿Qué elementos tenías que combinar y quemar para que saliese olor fragante? Por eso el Señor juzgó a dos hijos de Aarón que presentaron fuego extraño en el altar de incienso. ¿Por qué fuego extraño? Porque hicieron una mezcla que no correspondía. Es que no podías tú presentarte a Dios y presentar algo que se te ocurriera. Ahora sabemos que este fuego extraño que presentaron los hijos de Aarón fue porque estuvieron ebrios. Cuán importante es estar sobrio en el servicio del Señor, porque si no, puedes presentar un fuego extraño. Por eso también una de las características de los obreros de Dios, tanto diáconos como pastores, es que el obrero sea sobrio, no dado al vino. Pero no solo el vino, hay muchas cosas que nos pueden embriagar. Debe ser sobrio, de dominio propio. Bueno, vamos a cerrar ahí esa aplicación. Pero nada de lo que había en el tabernáculo era invención humana. Todo era de Dios, diseño de Dios y voluntad de Dios. Enseñanzas importantes de Éxodo. Aunque estemos sufriendo aflicción, debemos adorar solo a Dios. No debemos impacientarnos y perder nuestro objetivo de adorar solamente a Dios. Cuando Dios llama para su servicio, Él capacita, como lo hizo con Moisés. Ninguna excusa es válida para rechazar el llamado de Dios. ¡Wow! Y esto podría quizás dolernos un poco a todos, ¿verdad? Porque ponemos excusas y a veces para nosotros las excusas pueden ser, pero no sé, soy muy joven, puede ser, no tendré el ingreso económico suficiente. Bueno, ninguna excusa es válida. Moisés presentó varias y Dios las refutó todas y en la última excusa se enojó Dios. Dios es Dios de dioses. Dios delega autoridad y responsabilidad entre su pueblo piadoso y confiable. Dios protege de muerte a aquellos que han aceptado por la fe el sacrificio pascual. Eso lo vimos cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Dios nunca deja morir de hambre a su pueblo. Dios nunca deja de morir de hambre a su pueblo. Lo cuidó de camino a la tierra prometida. Le pidieron agua, les dio pan, les dio maná. Dios ha dado su ley para que la obedezcamos. No es solamente que Dios la da a conocer para que llene un libro más o lo sepamos, no, es para que lo obedezcamos. Dios dio su ley para enseñarnos a tener una correcta relación con nuestro prójimo. Así es, conozca la ley. Yo creo que un matrimonio, una familia puede funcionar tan bien si solo se pone a estudiar la ley. Si tan solo, quizás como esposos, vamos a tener nuestro estudio bíblico sobre los 10 mandamientos. ¿Te parece? Está bien, estudiemos a profundidad, no solo léalo y digo, sí, esto no, sí lo sabía. No, es profundice.
o que cómo puede aplicarlo en su familia y las cosas van a cambiar. Vamos a continuar. La santidad de Dios no tolera la adoración de dioses falsos. Y es algo que también nosotros tenemos que aprender. No que hagamos, no, o seamos Elías matando a los adoradores de ídolos, sino que no toleremos eso. Si vemos alguna adoración falsa en nuestra casa, si vemos algún ídolo que se está levantando, ¿hacemos algo o simplemente nos cruzamos los brazos y decimos, bueno, es una casa donde puede haber adoración de cualquier tipo? El último, Dios ha diseñado un lugar especial para llegar a habitar con su pueblo. El versículo clave de todo el libro es, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. ¿A dónde lo llevó? Pues a Sion. Muy amados, esto fue Éxodo. Hoy vamos a ver de manera rápida, hasta donde lleguemos nada más, de ahí te quedas con el material acerca de Levítico. Y él llamó el libro de los levitas. Es uno de los nombres con el cual se conoce. Es el libro de la purificación, el manual de Dios para la adoración y la comunión. Qué interesante, ¿no? Título. Ya este título te está diciendo, para purificar. Es el manual de Dios para adorar y para la comunión con Él. Entonces debo de leer, debo de estudiarlo. Contiene 27 capítulos, 859 versículos y aproximadamente 20.463 palabras. Levítico, las reglas de Dios para la vida santa. Tenemos aquí el ejemplo del sacerdote y del sumo sacerdote con sus túnicas. Bueno, el nombre levita, pues viene de eso, ¿no? Prácticamente del servicio sacerdotal dirigido a ellos. También tengo aquí ofreciéndoles dos divisiones o dos bosquejos. Un bosquejo se basa en dos divisiones. Del capítulo 1 al capítulo 10 de Levítico es adorando a Dios, se muestran los sacrificios. Del capítulo 11 al 27 es caminando con Dios, donde se habla de la santificación. En los sacrificios encontramos las 5 ofrendas sacrificiales y los sacerdotes son ordenados. En el resto de capítulos del 11 al final encontramos las leyes de pureza, la expiación y cómo tener una vida santa. Ahí también están las 7 fiestas de Israel y cómo adorar a Dios. El autor del libro es Moisés. La fecha, el 447 a.C. Esto es durante los 11 meses en el Sinaí. Ahí están los textos de referencia. El método es narración histórica, dándonos relatos históricos. Aquí tampoco hay poesía. Propósito, es que este convenio de ordenanzas sea para el uso de los sacerdotes. Este libro sería su guía para realizar e instruir al pueblo de Israel y así poder acercarse a Dios para vivir como una nación santa en comunión con un Dios santo. ¿Quiénes serían los más cercanos a Dios? A veces se menciona, ¿no?, que el pastor o los pastores son los que están más cerquitas de Dios. Siempre he escuchado por ahí a alguien decir, pastor, ore por mí, por favor, tengo necesidad, tengo algunos problemas. Y dicen, pero yo le digo, no, pero Dios también te puede cuidar a ti. Pero a veces dicen, no, pero usted está más cerquita de Dios, Dios le escucha siempre a usted. Bueno, todos en la gracia de Dios, todos en este tiempo del nuevo pacto, todos podemos entrar al lugar santo, al trono de gracia en cualquier momento, confiadamente. Claro que puedo interceder por ti, pero no pienses que yo tengo algo más que tú. No, puede ser años, nada más. Y puede ser algo de estudio de la Biblia, pero nada más. Y lo que sucede es que aquí sí había una distinción. Y es que la tribu de Leví había sido consagrada para el servicio de Dios. Y ellos no solamente vivían de los diezmos del pueblo de Israel, sino que también vivían para servir a Dios. Todos los que nacían tenían que ser servidores de Dios. De los levitas encontramos cantores para adorar a Dios, encontramos a quienes iban a llevar los muebles y cuando llevaban el tabernáculo tenían que desarmarlo, armarlo y llevarlo a otro lugar y así. Esa era la dinámica y solo los 100 levitas. Nadie podía llevar los utensilios. El arca del pacto no podía llevarlo ningún otro
judíos, solamente levitas. O sea, aquí sí había una diferencia marcada. Los más cercanos a Dios y los consagrados para servir a Dios de manera exclusiva eran los levitas. Ahora, entonces, este es un libro muy importante para los ministros de Dios. Obviamente usted no es un levita o de la tribu de Leví, pero los principios que están en este libro le pueden servir de mucho para que usted pueda conducirse delante de Dios de una manera apropiada, como servidor de Dios. El nombre, en hebreo, el título se le escribe Waikra, que significa y él llamó, y en griego procede de la palabra leviticón, que significa de los levitas, y de esta manera fue llamado por los judíos levitas. ¿Para qué se escribió? Para revelar la comunión que debemos tener con Dios, cumpliendo sus preceptos, el carácter divino de Dios, dándonos leyes civiles. En una sola frase, Levíticos se escribió para enseñarnos que la gente de Dios debe ser diferente que la gente del mundo, porque Dios es diferente. Aquí tenemos otro bosquejo. No, bueno, ese es el mismo bosquejo que tenemos arriba. Disculpen ahí. Ahora vamos a ver las ofrendas. Capítulo 1 al 7 de Levítico. Desde el tiempo de Adán y Eva, los hombres siempre han llevado ofrendas a Dios. Israel era la nación de Dios que testificaría acerca de su salvación. Dios le dio instrucciones específicas sobre sus ofrendas y sacrificios, que expresaban arrepentimiento, fe, gratitud y amor. 4 de las 5 ofrendas requerían sacrificios de sangre. 4 de 5. Y ahí tenemos los temas que vamos a estar viendo en otro bosquejo, que es las ofrendas, los sacerdotes, las leyes, los días santos y la elección. Note que la ofrenda de flor de harina era la única que no incluía sangre. ¿Por qué? Porque la flor de harina no tiene sangre, ¿no? No tienes que degollarla. Era un pedazo de masa de pan, de harina. Esta mostraba gratitud por el fruto de la labor del hombre, o de lo que has sembrado. Tenías que presentarle a Dios, cosechabas el trigo, lo molías, lo preparabas, y de lo primero que habías cosechado, y lo traías a Dios. Este es el fruto, el resultado de mi trabajo, y es mi sustento. Dios, te lo presento a ti. Si no, dice siempre con otra de sangre. Tenías que presentar una de 2. La gente podía acercarse a Dios solamente con una ofrenda por el pecado que tenía sangre. Es decir, cuando era por el pecado no podías presentar una ofrenda de flor de harina, tenía que ser de sangre. Después de esto, Dios aceptaba una ofrenda de acción de gracias como la flor de harina, como acción de gracias. Hoy Dios acepta solamente las ofrendas y las buenas obras de los que han sido perdonados por la sangre de Cristo. Aquí está la aplicación, ¿no? Porque primero el judío tenía que presentar una ofrenda por el pecado que tenía sangre y luego recién una ofrenda de gratitud o de consagración. Y en este caso nos recuerda pues que solamente Dios acepta, y en esto hay que ser claros, Dios acepta las ofrendas y las buenas obras de los que han sido perdonados por la sangre de Cristo. Dios no acepta por eso ninguna buena obra para salvación de algún pagano, de algún pecador, de algún incrédulo. Por eso nadie es salvo por obras. Primero tiene que ser limpiado por la sangre de Cristo para que su ofrenda sea agradable. Vamos a ver aquí los tipos de ofrenda de los cuales estamos hablando, o sacrificios. El primero de ellos que tenemos es el holocausto. La ofrenda era un becerro, carnero o una torta o palomino quemados en las cenizas. Ofrenda de los pobres. Esto era una ofrenda de los pobres. El propósito, el acto libre de adoración, expiación por pecados involuntarios, es decir, los cometidos sin planearlos, sin desearlos, mostraba rendición completa a Dios. La oblación, flor de harina. Este era el grano de harina de aceite, de olivas, incienso, tortas cocidas. Esa era la característica de este tipo de ofrendas. Demostraban, pues, el propósito era la acción de gracias y alabanzas a Dios por su bondad y sus provisiones, ofrecida con holocausto u ofrenda de paz, pero nunca sola. Ofrenda de paz. Cualquier animal sin defecto, de ganado o de rebaño. ¿Cuál era el propósito? Acto libre de adoración. Los sacerdotes y la persona que traía esta ofrenda comían parte de ella juntos. Esto mostraba confraternidad entre Dios
y el hombre. Por eso se llamaba ofrenda de paz. Una ofrenda para la comunión, ¿no? Entre hermanos, para quizás también amistarse. Pero esta era una ofrenda una ofrenda libre de adoración. Era un acto libre. Interesante que Dios estimulando a las ofrendas voluntarias a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que presentamos a Dios alguna ofrenda libre? No, la que usted da a los diezmos, ya eso sí, es claro, no usted siempre lo da. No, aparte el de misiones, aparte de su compromiso por cualquier otra cosa. No, uno voluntario. Este es voluntario. Bueno, Dios promovía eso en su pueblo. Ofrenda por el pecado. Tenías el becerro por un sumo sacerdote, por el sumo sacerdote y los israelitas. B, el macho cabrío, por el líder. Tenemos C, que no lo puse en orden, pero bueno. Macho cabrío por el líder. C, cabra u oveja por las personas comunes. Paloma o pichón por los pobres. Harina por los muy pobres. Aquí había una excepción, ¿no? Pero dice por los muy, muy pobres, bueno, que no podían presentar algo por su pecado, entonces llevaban harina. Requerida para ciertos pecados, perdón y limpieza de pecados confesados. Dios llamando a presentarte para ponerte a cuentas con Él. Ofrendas por la culpa. El número 5, se presentaba pues un carnero o cordero. El propósito era requerida para la expiación de los pecados que la persona no cometía a propósito. Se requería la restitución y una multa de 20% para restaurar las relaciones. Qué interesante. Una ofrenda por la culpa. Nos quedan 5 minutos. Los sacerdotes. Aquí tenemos el segmento de los sacerdotes. En los días de los patriarcas, como Abraham o Job, el líder de una familia ofrecía sacrificios por esta. Pero Israel creció hasta llegar a ser una gran nación y surgió la necesidad de sacerdotes que ofrecieran miles de sacrificios. Dios eligió a Aarón y el hermano de Moisés para ser el primer sumo sacerdote. Los hijos de Aarón le ayudaban, pero 2 de ellos, Nadab y Abiú, murieron por el juicio de Dios. ¿Por qué? Ellos no ministraron conforme a las instrucciones de Dios. Esto mostró que Dios observaba cuidadosamente el ministerio de los sacerdotes y tenía que cumplir su ministerio exactamente como Dios les dirigiera. Dios liberó a los israelitas de Egipto por su gran poder. A cambio exigió a los primogénitos de cada familia de Israel, porque pues en Egipto murieron los primogénitos. Después eligió a los levitas para tomar el lugar de los primogénitos. Ellos ayudaban a los sacerdotes, Aarón y a su familia, a ministrar en el tabernáculo. Los sacerdotes representaban al pueblo ante Dios y presentaban las ofrendas. Más tarde le enseñaron la ley al pueblo. También estaban encargados de cuidar el tabernáculo. Su ministerio era muy diferente al de los sacerdotes de otras religiones de los pueblos cercanos a Israel. Eran consagrados a Dios y tenían un ministerio distinto, que no inducía al pecado, sino a la santidad. Por eso cuando los sacerdotes pecaban, esto era una señal de que el pueblo de Israel estaba con la moral y con la piedad hasta por los suelos. Tienes que ver la vida de los siervos como para darte cuenta cuál es la condición de la salud de una familia o de una iglesia. Sí, las leyes. Bueno, en Levítico tenemos un segmento que abarca. Levítico 11 al 22 contiene leyes sobre pureza y santidad. Ya estudiamos estas en la lección sobre Éxodo, algunos segmentos bajo la sección C. Tome un momento para revisar esa sección, esas leyes, bueno, eso es lo que el material está animando. Al guardar las leyes, Israel era santo, separado y diferente a todas las otras naciones. Vamos a terminar con las fiestas y días santos. Los israelitas tenían días especiales que les recordaban que eran el pueblo santo de Dios. La ley les enseñaba qué hacer en cada ocasión. El Antiguo Testamento habla de 12 ocasiones. Hay un estudio, hice un trabajo en el colegio, una monografía sobre las fiestas, las fiestas judías. No solo son fiestas que recuerdan el pasado, de lo que Dios hizo al liberarlos de la Pascua, de lo que Dios hizo en el trayecto, cuando habitaron en tabernáculos, cuando Dios les proveyó en el camino. No solo es para recordar el pasado,
también es una agenda del futuro o de las cosas que ya sucedieron. La Pascua marca la muerte de Cristo. Pentecostés marca la llegada del Espíritu Santo. La fiesta de las trompetas, la segunda venida. La fiesta de las primicias, la resurrección. Y bueno, y así sucesivamente. Usted quizás lo pueda estudiar en algún momento. Pero esto de las fiestas es muy distinto a cualquier otra fiesta que usted pueda pensar, por ejemplo, la fiesta patronal, ¿no? Que se practican en provincia. Y dicen que es adorar a Dios, adorar a su ídolo, a su patrón. Cualquier otra fiesta pagana de la cual usted ya ha escuchado no se compara para nada con las fiestas que practicaban los judíos. Eran fiestas solemnes, fiestas santas, podríamos decirlo así. Y no es que todos cantaban himnos nada más. No, había alegría. Había también momentos para entristecerse, también habían fiestas en las que tenías que arrepentirte. Vamos a repasarlo rápidamente. Tenemos, por ejemplo, uno de los días festivos, es el día de reposo, sábado. Día de descanso dedicado a Dios, ni la gente ni los animales trabajaban. El año sabático era otra fiesta. Este se realizaba el año 7. El año de descanso para la tierra, razón por la cual el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia por 70 años, porque nunca se le dio descanso el año 7 a la tierra. Por 490 años en que el pueblo de Israel estuvo en la tierra prometida, no le dieron descanso. Entonces, 7 por 70, 490 años. Uno por cada año, la tierra tiene que descansar, la tierra descansó, se cumplió lo que Dios decía. El año del jubileo, esto se celebraba cada 50 años. Era para ayudar al pobre. La cancelación de deudas, liberación de esclavos. La tierra se devolvía, a los propietarios primeros. ¡Wow! Si esta ley se pusiera en la actualidad, produciría quizás muchos caos y varios ricos se volverían pobres. Pero este era el año del jubileo, el año en el que tú ya no pagabas. Pero cada 50 años, imagínate. O sea, no sé si llegarías a vivir para verlo. La fiesta de la Pascua, que es una de las más conocidas, que era como la fiesta nacional, era como el día de la independencia de Israel. Se celebraba entre el mes 14 de Aviv, marzo y abril para nosotros. Para recordar la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, cada familia mataba un cordero y se lo comía con hierbas amargas y el pan sin levadura para recordar la prisa y el dolor y el sufrimiento que vivieron antes. Panes sin levadura. Esta era otra fiesta, que prácticamente, si no me equivoco bien, era el día siguiente, el 15 al 21, se llevaba por otros días. También nos toca en marzo y abril, para recordar que Dios sacó a Israel de Egipto apresuradamente. O sea, los panes no se pudieron leudar. La fiesta de las primicias. Esta se llevaba el 16 de Aviv, entre marzo y abril para nosotros, para reconocer la bendición abundante del Señor en la tierra. Mecían una gavilla de cebada y presentaban un holocausto y una ofrenda de grano. Esto era una gavilla, pues, ¿no? Una espiga de lo que se recogía de las cosechas, las primeras que se secaron, que maduraron, las presentaban ante Dios. Esto era un acto de fe, porque no solamente estaban diciendo que Dios estaba proveyendo, sino que toda la cosecha, el resto de las cosechas, de seguro que también se cosecharían con éxito. La otra fiesta era la fiesta de las semanas, o la cosecha, o más conocida como Pentecostés. Se realizaba pues el mes tercero, el día 6, en el mes de Sivan, para nosotros entre mayo y junio, para regocijarse y dar gracias al Señor por la cosecha del grano, una fiesta de gozo, presentaban ofrendas y voluntarias y requeridas. 8. La fiesta de las trompetas o el Rosh Hashanah. Esto era el año nuevo. Ahí están las fechas en las que se presentaba. Presentar a Israel delante de Dios y buscar su favor. Ellos se reunían, tocaban trompetas y ofrecían sacrificios. El día de expiación, o conocido también como el Yom Kippur. Aquí se realizaba pues la purificación de los sacerdotes y el pueblo del pecado, y purificación del lugar santo, y descansaban, ayunaban en lamentación por sus pecados y ofrecían sacrificios. Y de los tabernáculos, o la fiesta de las cabañas. Ahí están los días en los que se celebraba en el calendario
judío o hebreo y el nuestro. Conmemorando el viaje desde Egipto a Canaán durante la semana, vivían en cabañas hechas de ramas o árboles o palmeras y se regocijaban por todo lo que el Señor les había provisto. Cada séptimo año los sacerdotes leían todo el Pentateuco. ¡Wow! Cada 7 años. Vamos a leer todo el Pentateuco. Amén. Y se ponían a escuchar. Otras reuniones eran la Asamblea Sagrada. Conmemorando la clausura del ciclo de las fiestas, se reunían y descansaban y ofrecían sacrificios. El Purim es una de las fiestas que están registradas en la Biblia. Bueno, que no se dio en el tiempo de Moisés, sino por la liberación que Dios les dio con Esther. Recordando que Dios salvó a los judíos en el tiempo de Esther, se regocijaban, festejaban y daban regalos. Entonces aquí había algo parecido como Navidad, ¿no? Daban regalos. La elección, bueno, vamos a terminar aquí. Las instrucciones de Dios que Dios dio en el monte Sinaí hicieron un gran cambio en los israelitas, pues estas les ordenaban a vivir de un modo diferente a los egipcios y a los cananeos. La ley, el tabernáculo, los ofrendas, los sacerdotes y las fiestas eran parte del plan de Dios para recordarles a los israelitas que eran su pueblo especial. Era necesario obedecerle y confiar en el plan para mantener ese pacto con Dios. Ahí están los capítulos importantes, las enseñanzas importantes. Dios acepta las ofrendas del que las da de un corazón recto. Dios es santo, por eso el que se acerca a Él debe vivir en santidad. La santidad es apartarse para Dios, es vivir con un nuevo estilo de vida para Él. Dios requiere de que nuestros sacrificios vayan acompañados de nuestra fe y obediencia. Dios pide que el pecado debe ser confesado y perdonado para gozar de una correcta relación con Él. Solo el sacrificio de Cristo en la cruz es el único que puede perdonar los pecados del hombre. Versículo clave de todo el libro es: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Bien, amados, hemos llegado a terminar este libro así de volado, pero Dios mediante tendremos una continuación de este curso. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros y vamos a terminar con una oración. Amado Señor, gracias por mis hermanos y hermanas que están aquí en este curso y gracias por permitirnos llegar a este libro, Señor. Quizás pudimos resumirlo más y quizás abarcar más libros, pero no se ha dado. Permítanos, Señor, en algún momento retomarlo y continuar, Señor, con estas lecciones. Mi Señor, gracias por mis hermanos que están presentes. Ayúdales en sus tareas, que aún son para el 25, la semana que viene. Y, Señor, gracias por la fidelidad de ellos y su diligencia, Señor, y su responsabilidad. Compénsales, Señor, conforme a su diligencia. Mi Dios, gracias por ese tiempo. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.